Mi nombre es Rafael Aguanes, estudiante de Derecho de segundo año, sección 1 de la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos. En este video les voy a hablar en cuanto a la posesión y a otros temas. La posesión es un poder que las personas tienen sobre un bien o un derecho, en virtud del cual pueden ejecutar actos materiales sobre los mismos. Ese es un concepto general. En Venezuela, la tenencia de una cosa o el goce de un derecho que ejercemos nosotros mismos o por medio de otra persona que tiene la cosa o ejerce el derecho en nuestro nombre. Los fundamentos, nociones fundamentales de la posesión. En el derecho romano se trataba de establecer la cosa a un sometimiento de la cosa a la disposición propia de la satisfacción de los fines de la persona, la cual era propietario de los derechos. Y en el derecho germánico consistió en que la persona llevara consigo el corpus y el animus, o sea, era la propiedad y la institución de la relación que existe, la relación directa que existía entre la persona y la cosa. La naturaleza jurídica en el derecho es la de ser un objeto de estado de hecho, con efectos de derecho similar al concubinato. El objeto de la posesión es que es una situación de hecho que genera consecuencias jurídicas, las cuales recaen sobre los derechos reales, los cuales son únicos y susceptibles de posesión, pudiendo nombrar entre ellos la propiedad, el usufructo, la servidumbre y el uso, entre otros. Asimismo, no se puede poseer un bien que no sea susceptible de propiedad según lo establecido por el Código Civil. En este tipo de posesión no acarrea efectos jurídicos. El contenido de la posesión. La posesión como hecho y como derecho. La posesión es un origen de hecho, una relación de señorío. Pero como a ese hecho el ordenamiento jurídico le da consecuencias jurídicas importantes. El poseedor tiene un derecho a seguir poseyendo hasta que venza el derecho de posesión o hasta que venga alguien que tenga más derechos sobre la misma. La adquisición y pérdida de la posesión. La adquisición. La adquisición es el momento en el que empieza la relación del sujeto con la cosa, lo cual es capaz de producir los efectos jurídicos. Es en el momento en el que una persona entra en contacto directo, inminente y tangible, sin lugar a dudas, con el incuestionable objeto, que se empieza a poseer. La pérdida de la posesión. Al hablar de la pérdida de posesión, podemos decir que Herr Tuckenberg, en su manual de bienes y derechos reales, dice que la posesión se pierde por tres circunstancias. Número 1, por la desaparición o pérdida simultánea del corpus y del animus. La segunda, por la sola pérdida del corpus. Y la tercera, por la pérdida del animus, o por la pérdida de alguna de las dos anteriores. Las clases de posesión. En el derecho existen muchas posesiones, como son la regular u ordinaria, la irregular y la posesión legal. La posesión ordinaria es aquella que aúna el justo título y la buena fe. La posesión irregular es aquella en la cual faltan algunos de los dos elementos, como lo son el justo título o la buena fe, o sea, los dos elementos anteriores. Y la posesión legal es la posesión que está estipulada en las leyes. Los efectos. El principal efecto de la posesión es el de la prescripción adquisitiva, que consiste en la adquisición de la propiedad por medio de la posesión del bien cuando se cumplan requisitos establecidos por la ley, que se encuentran regulados entre los artículos 1940 y 1960 del Código Civil. La detentación. La detentación, o también llamada posesión precaria o posesión natural, o posesión en nombre ajeno, viene a enlazarse con lo que es la posesión al inonime, lo cual está mencionado en las fuentes romanas y es estudiada por Savigny. Según el cual posee su propio nombre, tiene una cosa como animus o dominio, sin reconocer que otra persona tenga derecho sobre la dicha cosa, mientras que quien tiene la cosa sin ser animus domini posee el nombre del otro, o sea, que el nombre de esa persona
es a quien reconoce mejor el derecho sobre la cosa. Es a quien se reconoce el derecho mejor sobre la cosa. El derecho de propiedad. Los derechos de propiedad. El derecho de propiedad es un derecho humano que tiene toda persona a usar y disfrutar de un bien conforme sea parte de su patrimonio. Toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectiva. Un principio general establece de que nadie será privado de su propiedad de manera arbitraria. La fundamentación del derecho de la propiedad. En el artículo 923 de nuestro Código Civil se establece que la propiedad es el poder jurídico que permite usar, disfrutar y disponer de un bien, y debe ejercerse en armonía con el interés social y dentro de los límites de la ley, ya sean de uso, goce, disfrute, disposición y reivindicación. La evolución del derecho de propiedad. El derecho de propiedad se inició con el liberalismo y tuvo su máxima expresión en Francia con el Código Civil de Napoleón Bonaparte. Napoleón definió el derecho a la propiedad como el derecho de gozar y disponer de las cosas de la forma más absoluta, siempre y cuando no se haga un uso impropio de ellos o un uso prohibido por las leyes o los reglamentos. Los elementos de la propiedad. La propiedad se establece como un derecho de disfrutar, de usar, disponer y de abusar. La propiedad es privada cuando es asignada a una persona o a un grupo y las facultades del derecho que se ejerciten. Es individual cuando el derecho se ejerce por un solo individuo. Por la naturaleza de la propiedad, sean muebles o inmuebles. Estas limitaciones se encuentran... Cuando son inmuebles, las limitaciones son las que se encuentran establecidas en la ley, ya sean la servidumbre, ocupación temporánea o la expropiación. Los derechos reales limitados. En los derechos reales limitados se habla del usufructo. El usufructo es el derecho de usar, gozar y disfrutar una cosa temporalmente, ya sea que sea de otra persona y nosotros tengamos el poder de usar y disfrutarla. Según el planteamiento del profesor Gorrondona, el usufructo es evidentemente un derecho real de goce en cosa ajena, siendo inconcebible la idea que se considere como una propiedad temporal, puesto que ambas instituciones coexisten sobre un mismo bien, sin suspender los derechos del propietario por la concurrencia de posesión por el usufructuario. Los elementos y los sujetos. Los elementos. El usufructo se verifica con la existencia de un elemento subjetivo y un elemento objetivo. En el elemento subjetivo, los sujetos intervienen en una relación jurídica y el usuario, que tiene la finalidad o la facultad de usar y gozar una parte limitada de los frutos. Los sujetos. Existen dos tipos de sujetos dentro del usufructo, con facultades y obligaciones diferentes. Por un lado tendremos al propietario o dueño de la cosa y por otro el usufructuario. El primero puede disponer de la cosa, o sea, enajenarla o venderla, pero sin turbar el derecho de usufructo del que tiene el usufructo en su poder. O sea, el segundo, por su parte, no podrá alterar su sustancia, simplemente deberá entregar la cosa o el derecho que ejerce sobre dicha cosa al finalizar el término del usufructo. Los modos de construcción y extinción del usufructo. El usufructo se extingue por la muerte del usufructuario, en primer caso, cuando no ha sido establecido un tiempo determinado para su finalización. La segunda es por el vencimiento del tiempo fijado para su duración, lo cual no se puede exceder. Por la consolidación, o por la reunión de la misma persona de las cualidades del usufructuario y del propietario. Y por el perecimiento total de la cosa que se esté usando o usufructuando. La Constitución. La constitución del usufructo se establece cuando se cuida y se preserva la cosa, excepto por el deterioro natural. Y hacer una fianza para asegurar el cuidado del bien. La enfiteusis.
La enfiteusis es considerada un derecho real que permite la cesión temporal del dominio útil de un inmueble, a cambio del pago anual de una tasa fijada y también por la enajenación de dicho dominio. La naturaleza jurídica. Esta se presenta de carácter de un dominio compartido entre sensualista y censatario, o sea, entre el propietario del derecho y el titular al que se le adjudica la cosa ajena. Los derechos y obligaciones del enfituista. Los derechos. Se hace propietario de todos los productos de los accesorios y tendrán los mismos derechos que el propietario con respecto al hallazgo de tesoros y minas descubiertas. El derecho de la indemnización en el caso de que se entrega la cosa o el fondo. Las obligaciones. Reconocer el derecho de propiedad concedente a cada 19 años. Mejorar el inmueble y pagar el canon de pensión. Los derechos de uso y de habitación. Los derechos de uso, según los romanistas, era un usufructo limitado, puesto que se reducía al uso únicamente de un bien por parte de una persona. Por su parte, la venezolana Eloísa Sánchez Brito plantea que el derecho de uso es un derecho real que consiste en la facultad de servirse de la cosa de otro, con la obligación de conservar la cosa y tomar de ella solamente los frutos que le sean necesarios al usuario y a su familia. Los efectos jurídicos del uso. El uso es considerado un derecho real temporal, de carácter transmisible y por naturaleza vitalicia, que nos permite usar de los bienes ajenos sin alterar su forma ni sustancia, ya que este derecho real se puede distinguir del usufructo por los siguientes puntos. Es restringido solo para el uso y en algunos casos para percibir ciertos frutos. Y, por último, el derecho de habitación. Es un derecho real que consiste en la posibilidad de habitar un inmueble, bien sea de manera individual o con toda la familia. Es un derecho exclusivo de habitar un inmueble, según el Código Civil en su artículo 625. Quien tiene derecho de habitación en una casa puede habitarla con su familia, aunque ésta sea ausente. El contenido del derecho a habitación establece que es un derecho de goce sobre la cosa ajena, que se diferencia del uso respecto a su contenido, pues que el habitacionista solo podrá habitar el espacio descrito en el contrato que lo constituya como tal. O sea, es decir, que el habitador solo se sirve de usar la vivienda o el inmueble solo para habitarla él o su familia, descartando la idea del lucro o ganancias, o sea, descartando alquileres o posible enajenación. Esto es todo, muchas gracias.